Rick y Morty están de vuelta, más viejos, más sarcásticos y posiblemente más traumados que nunca. 8 temporadas después se pensaría que ya lo hemos visto todo. Clones, multiversos, planetas conscientes, pero esta vez la serie parece haberse preguntado, ¿y si además de destruir la realidad también exploramos por qué estamos emocionalmente rotos? ¿Y si, en lugar de solo portales y vómito verde, metemos un poco de introspección disfrazada de insectos espaciales y ya reconvertido en conejo de Pascua? ¿Puede una comedia animada seguir sorprendiendo sin perder su esencia nihilista? ¿Hay espacio para el crecimiento emocional en una serie donde los traumas viajan en naves y las crisis existenciales son literalizadas con una bomba? La 8ª temporada apuesta que sí, y aunque a veces se siente como terapia hecha por Adult Swim, lo cierto es que Rick y Morty aún tiene combustible en el tanque, o al menos una batería de universo portátil para seguir explotando todo con estilo. Yo soy Gigi y te invito a sumergirte en las aventuras caóticas de Rick y Morty en su 8ª temporada. El tiempo pasa incluso para los viajeros interdimensionales. Rick y Morty, la irreverente serie que conquistó el imaginario colectivo con su humor ácido y su ciencia ficción sin frenos, ha regresado con la 8ª temporada, pero ¿aún tiene la misma energía caótica que la convirtió en fenómeno cultural? El estreno Summer of All Fears se presenta como una mezcla de lo familiar y lo nuevo, con una trama tan absurda como introspectiva. ¿Puede una serie que ha jugado todas las cartas posibles seguir sorprendiendo a su audiencia? ¿O simplemente estamos viendo un reflejo de lo que alguna vez fue brillante? La historia arranca en medio del caos. Summer con un corte de pelo empoderado, Morty más alto de lo normal y un mundo obsesionado con cargadores de teléfono. La explicación llega pronto. Rick, en un arrebato de mezquinidad típica, castiga a sus nietos por usar su cargador encerrándolos en una simulación estilo Matrix. El problema es que se quedó dormido y los dejó allí durante lo que para ellos fueron 17 años. Summer se convirtió en una tecnócrata, Morty en un soldado endurecido por la guerra y ambos emergen con traumas que Rick pretende borrar con otra máquina. Pero Beth interviene y entonces el episodio nos sumerge en las secuelas emocionales del castigo, el desarraigo de Summer al regresar a la escuela, la alienación de Morty con un trastorno de estrés postraumático devastador y, por supuesto, los absurdos de una sociedad completamente construida en torno a la ética del cargador telefónico. En cuanto a ejecución, Summer of All Fears funciona hasta cierto punto. Entre lo mejor está la dedicación de los guionistas a desarrollar un universo completamente ridículo con sorprendente lógica interna. La guerra santa por los cargadores, los bunkers con forma de enchufe e incluso un Osama ha sido cargado son bromas tan estúpidas que se vuelven geniales, recordando a los momentos más brillantes de la serie. Sin embargo, el episodio sufre por una familiaridad un tanto agotadora. La dinámica Rick siempre tiene razón ya no tiene la fuerza subversiva de antes y los traumas de Morty y Summer comienzan a parecer versiones recicladas de dolores pasados. La falta de un giro inesperado cuando Rick escapa de la simulación o el arco predecible de Beth hacen que el episodio se sienta seguro, incluso cómodo. No es malo, pero tampoco deslumbra. Detrás del humor y la crítica velada al culto moderno del móvil, se esconde un comentario más oscuro sobre los ciclos de abuso, trauma y poder. Rick, pese a todo su genio, sigue siendo incapaz de corregir sus defectos más dañinos. Encerrar a sus nietos por algo tan trivial como un cargador no es solo desproporcionado, es una prueba más de que su evolución emocional sigue estancada. Pero lo fascinante es que a pesar de su crueldad, también quiere protegerlos del trauma que él mismo les causó. Es una paradoja típica del personaje, un monstruo que ama. Este episodio no solo señala el desgaste narrativo de ciertas fórmulas de la serie, sino que también evidencia que el conflicto central, Rick contra él mismo, sigue sin resolverse. Y tal vez, después de todo, eso es lo que mantiene viva a Rick y Morty, la promesa de que incluso después de 8 temporadas, aún hay espacio para crecer o para fallar espectacularmente en el intento. ¿Qué queda cuando Rick se enfrenta a un enemigo sin Morty a su lado? En un universo donde todo puede suceder y suele suceder, hay algo profundamente inquietante en la ausencia de la otra mitad del dúo más disfuncional del multiverso. En Bulk y Rick, Morty brilla por su ausencia, y la serie nos lanza una aventura cargada de humor ácido, simbolismos biológicos y tensiones familiares sin red de seguridad. ¿Puede sobrevivir un episodio sin la dinámica Rick-Morty? ¿O estamos ante un nuevo paradigma narrativo donde Rick, sin su nieto, revela su lado más humano? La historia arranca con Space Beth infiltrándose para asesinar a la reina Gromflomite, objetivo central de la Resistencia y Desafío Galáctico. Pero como buena sátira de ciencia ficción, las cosas se complican rápidamente. La reina ya ha sido asesinada, la Resistencia se desentiende de Beth y esta no tiene más opción que acudir a Rick. A partir de ahí, ambos emprenden una misión que atraviesa portales, monstruosidades mutantes y traiciones científicas enfrentándose a Fantabulous, un científico rebelde que busca evolucionar su especie mediante simbiontes esporales que convierten a los insectos en supersoldados. El clímax involucra una red subterránea de esporas, una bomba y un último combate tan frenético como épico.
mientras padre e hija luchan por salvarse mutuamente y salvar al universo otra vez. A nivel técnico, Valkyrie Rick se sostiene con soldura. La animación es fluida y vibrante, con secuencias de acción que aprovechan el caos visual sin perder claridad. Los gags funcionan, desde un insecto que lamenta no haber muerto para financiar la universidad de su hijo, hasta una secuencia de químico alienígena con consecuencias hilarantemente grotescas. Los puntos fuertes residen en el dinamismo entre Rick y Space Beth, con diálogos cargados de sarcasmo y ternura disimulada. Sin embargo, el episodio no es perfecto. La ausencia de Morty, aunque bien manejada, se siente en momentos donde el ritmo decae. Además, el villano Fantabulous roza lo caricaturesco sin llegar a consolidarse como una amenaza realmente memorable, aunque sirve bien como catalizador de la acción. Más allá de la acción y el humor característico, Valkyrie Rick ahonda en un tema que la serie ha tocado pero rara vez explorado a este nivel: la paternidad y el legado. Rick, que ha evitado durante años cualquier gesto de vulnerabilidad, arriesga su vida al infectarse voluntariamente para probar la cura que podría salvar a Beth. Este acto, por minúsculo que parezca, en medio de una guerra intergaláctica, revela una transformación emocional. Rick no solo actúa como padre, sino como alguien dispuesto a sacrificar su arrogancia por una conexión real. La química entre él y Space Beth ofrece un nuevo modelo de familia en el caos del multiverso, y la escena con Bird Person refuerza este arco temático. En el fondo, Valkyrie Rick no trata solo de una plaga de insectos ni de complots cósmicos. Trata del deseo humano de redimirse, aunque sea entre disparos y babas alienígenas. En un universo tan inestable como el de Rick y Morty, las sorpresas ya no sorprendan. Sin embargo, cada tanto aparece un episodio que te hace fruncir el ceño y preguntarte hasta dónde puede llegar esta serie sin perder su esencia. Con más de una década a cuestas, la temporada 8 lanza su carta más arriesgada con The Rick, The Mort and The Ugly, una aventura que parece olvidar por completo a sus protagonistas, al menos en apariencia. ¿Puede un episodio sin Rick ni Morty de siempre seguir sintiéndose como Rick y Morty? El episodio nos sumerge en las ruinas de la mítica ciudadela destruida temporadas atrás y ahora reconstruida parcialmente por clones de Rick, con métodos que bordean lo esclavista. Rick el granjero, una versión curtida y rencorosa, lidera una revuelta para liberar a los Mortys esclavizados, mientras que Arcade Morty observa y sobrevive desde las sombras, arrastrando cicatrices psicológicas y una paranoia perpetua. La historia es una rebelión a pequeña escala, pero con una escala emocional inesperada. Y todo se cuenta casi sin la intervención del Rick y Morty original. Apenas aparecen al principio y al final, como recordatorios de que siguen ahí, pero este episodio pertenece a otros. Los puntos fuertes del capítulo son tan evidentes como su apuesta. Al prescindir de las versiones principales, la serie logra ese aire fresco y nuevas perspectivas, algo vital para una franquicia que podría dormirse en su fórmula. Granjero Rick es una figura trágica y feroz, mientras que Arcade Morty canaliza una vulnerabilidad que no solemos ver. El humor sigue intacto con momentos tan absurdos como inteligentes. La pelea entre dados antropomórficos es oro puro. Sin embargo, la falta de conexión directa con los personajes principales podría desorientar a los fans más tradicionales. Y el ritmo pausado en algunas escenas podría sentirse anticlimático para quienes buscan caos constante. Más allá de los tiroteos, los clones y los chistes ácidos, The Rick, The Mort and The Ugly ofrece una reflexión sobre el trauma colectivo, la identidad y la forma en que los sistemas opresivos se perpetúan, incluso entre versiones alternativas de los mismos personajes. La lucha de Granjero Rick no es solo contra los clones, sino contra la apatía de un mundo que replica los mismos errores sin importar el universo. Y cuando Arcade Morty construye tumbas para honrar a quienes lo ayudaron, solo para ser interrumpido por un Rick y un Morty que no entienden nada de lo ocurrido, la serie nos recuerda su mensaje más crudo. En el multiverso, incluso los actos heroicos pueden ser insignificantes, pero eso no significa que no valgan la pena. Hay episodios de Rick y Morty que te hacen reír hasta las lágrimas, otros que te dejan pensando en la existencia, y luego están esos que simplemente te hacen preguntar ¿qué demonios acabo de ver? La última tentación de Jerry cae justo en ese tercer grupo. Pero más allá de lo grotesco y lo absurdo, es posible que un especial de Pascua protagonizado por Jerry logre decir algo más profundo sobre el personaje más patético y a veces entrañable de la serie. El episodio arranca con un Jerry más entusiasta que nunca por celebrar las fiestas, solo para verse atrapado en una absurda guerra intergaláctica entre dos facciones alienígenas, una secta cristiana militarizada y otra inspirada en Prometeo. Sí, los mismos aliens gigantes y grises de la saga de Alien. Todo esto ocurre mientras un antiguo espíritu de conejo se apodera de Jerry, transformándolo en un conejo de Pascua que obliga a la humanidad a reproducirse. Mientras Rick y Morty intentan salvar el día, el episodio se desenvuelve entre referencias religiosas, sátiras sobre la represión sexual y un extraño tipo de body horror que solo Rick y Morty podría hacer funcionar más o menos. Lo mejor del episodio es que Jerry por fin vuelve al centro de la historia. Su evolución desde el pusilánime de las primeras temporadas hasta este mártir accidental se siente como un guiño autorreferencial que premia a los fans de largo aliento. También brilla el personaje del general Reinhard Kincaid.
quien se roba más que una escena con su fanatismo cómico y determinación. Sin embargo, el episodio sufre por su sobrecarga de ideas. A diferencia de otros especiales como el de Acción de Gracias, aquí el guión se siente más como una cadena de ocurrencias que como una historia bien entrelazada. Las risas están, sí, pero el caos narrativo debilita el impacto. Más allá de la comedia y el absurdo, La última tentación de Jerry reflexiona sobre la naturaleza de la aceptación, el sacrificio y la búsqueda de sentido en medio del caos. Reinhardt, como figura trágica que regresa a un hogar roto tras un sacrificio heroico, encarna la soledad que puede traer el deber cumplido y la incomprensión personal, mientras Jerry simboliza el cambio y la evolución de uno mismo frente a la adversidad. En su humor desquiciado y su tragicomedia, el episodio nos recuerda que incluso en el universo más delirante, las emociones humanas y las conexiones profundas siguen siendo el núcleo que mueve la historia, dejando una puerta abierta para la esperanza y la redención en futuras entregas. En el multiverso infinito de Rick y Morty, donde cada aventura puede ser un caos sin sentido o una metáfora disfrazada de chiste ácido, el episodio Crio Morta Rick Bear aparece como una rareza que equilibra humor, crítica social y un inesperado final feliz. Pero ¿qué ocurre cuando un plan maestro se ve saboteado por la conciencia de un adolescente, desatando una revolución obrera interestelar, un fraude de identidad y una carrera espacial por la codicia? Ahí es donde la locura habitual de la serie toma forma y sorprende. La historia arranca con Rick y Morty abordando una nave espacial llena de alienígenas en criosueño, buscando robar un tesoro escondido en una bóveda de alta seguridad. Morty, siempre con un pie en la moralidad, intenta detener a Rick, pero termina provocando una explosión que despierta a la tripulación. El dúo, para evitar ser descubiertos, se hace pasar por dos de los ocupantes originales, Rick como un niño aristócrata llamado Jimmy y Morty como un viejo conserje llamado Chachaco. Mientras Rick se integra a la élite de los Takis y busca acceso a la bóveda, Morty queda atrapado en el mundo de los obreros maquis, convirtiéndose sin querer en símbolo de una revolución. Ambos caminos aparentemente separados terminan entrelazándose en una caótica ceremonia de adultez, un motín general y una inesperada revelación. Los verdaderos Jimmy y los Chachaco ya habían robado la bóveda y escapado hace tiempo. Este episodio ofrece varios aciertos. El ritmo es ágil, el humor está en su punto y la crítica social, aunque algo obvia, funciona bien dentro del todo de la serie. Ver a Rick interpretar a un niño mimado, fingiendo ternura para aprovecharse de sus padres, ofrece una versión más cínica pero divertida del personaje. El contraste con Morty, que termina como héroe accidental sin quererlo, le da frescura al episodio. Sin embargo, hay puntos débiles. La sátira sobre clases sociales ya ha sido explorada con más sutileza en episodios pasados, y en clímax cae un poco la repetición de una fórmula conocida. Rebelión más giro absurdo más caos. Aún así, el episodio se mantiene sólido gracias a su ingenioso final y un inesperado dúo ganador. Porque más allá del caos espacial, el episodio deja algo claro. La codicia es universal, no importa si eres humano o alienígena, mientras todos se lanzan a buscar el botín perdido en un planeta casino, el verdadero premio lo obtienen el zoólogo y su nuevo mono, Lizzie. En un giro encantador, ambos ganan millones en una partida de póker, convirtiéndose en los únicos personajes que consiguen una victoria legítima sin robar, engañar o manipular. Crio Morta Rick Bear plantea una reflexión simple pero efectiva. En un universo donde todos buscan su propio beneficio, a veces quienes actúan con bondad son los que realmente merecen ganar. Y en una serie donde casi nunca hay redención ni recompensa real, este final inesperadamente dulce es por sí solo un pequeño triunfo. ¿Puede una familia disfuncional sobrevivir a clones infantiles, guiones generados por IA, viajes multiversales con diferentes Jerrys y reencuentros con hijos alienígenas olvidados? ¿O es justo ahí donde Rick y Morty brillan como una supernova de caos emocional? Pero antes de meternos de lleno en los siguientes capítulos, anímate a suscribirte si todavía no lo has hecho. Sacamos contenido a diario sobre películas, series y cómics, o sea, todo lo que te gusta del mundo geek. Y si te preguntas cómo puedes echarnos una mano para crecer, es súper fácil. Un me gusta ayuda y por supuesto dejar un comentario le da un empujón al algoritmo para que más gente siga llegando. ¿Qué tan mal pueden salir las cosas cuando dos Beth deciden regresar a su infancia? Y peor aún, ¿qué pasa cuando una de ellas es una cazarrecompensas intergaláctica y la otra está al borde de una crisis existencial con bisturí en mano? Rick y Morty, con su característico humor ácido y desquiciado, regresa con un episodio que combina reflexión, psicopatía juvenil y cabezones homicidas. Bienvenidos al sexto episodio de la octava temporada, el curioso caso de Benjamin Button. ¿Una máquina de rejuvenecimiento puede resolver el vacío existencial o solo encender la mecha de la destrucción? La historia arranca con las dos Beths sumidas en una vida tan emocionante como un domingo sin Wi-Fi, mientras el resto de la familia se va a Edgeworth, un parque de diversiones diseñado por un alien que nunca pisó la Tierra, pero vio demasiados videos de TikTok.
Ellas deciden quedarse a beber vino y filosofar, pero como esto es Rick y Morty, la meditación existencial se transforma pronto en un caos. Beth termina rejuvenecida a una versión de sí misma que haría llorar a Chucky. La Beth espacial, no queriéndose quedar atrás, se convierte también en una niña. El resultado, vandalismo, destrucción, zarigüeyas muertas y Jin traumatizado. Mientras tanto, en It World, Morty vive una desilusión amorosa con una alienígena que solo lo quiere como prop, y Rick se reencuentra con el excéntrico creador del parque, Dr. Dogwell, cuya afición por el animal lo llevó al ostracismo. Sí, esta serie sigue siendo esta serie. Lo bueno, este episodio es una montaña rusa de humor negro y sátira emocional, con momentos memorables como Rick envejecido 360 años o el ejército de cabezones famosos atacando al estilo Westworld. Las interacciones entre las Beths están cargadas de ironía, trauma y sorprendentemente ternura. También finalmente tenemos respuestas al misterio más antiguo del multiverso. ¿Por qué nadie llama a la policía con todo lo que pasa en casa de los Smith? Rick soborna a los bomberos y tiene 911 en buzón de voz. Lo malo, la subtrama de Morty y Summer no termina de despegar. Y aunque It World tiene momentos geniales, a veces parece más una distracción que un complemento real al arco principal. Pero hey, ¿quién se queja cuando hay una pelea contra la familia Culkin en forma de cabeza gigante? Debajo de todo el caos, el episodio toca fibras sensibles sobre la insatisfacción adulta, la infancia reprimida y lo mucho que duele enfrentarse a una versión más joven y rabiosa de uno mismo. En un capítulo que, entre vino y violencia, muestra cómo la validación emocional de Rick sigue siendo el premio mayor para sus hijas, y cómo, a su manera torcida, intenta redimirse como padre. El parque, los cabezones, Jin y los mensajes de voz son solo telón de fondo para una historia sobre el peso de las decisiones pasadas y lo absurdo que puede ser intentar arreglarlas con tecnología loca. ¿Alguna vez has pensado que podrías hacer una mejor película que Hollywood? ¿Que con un par de ideas, un título rimbombante y un par de explosiones en cámara lenta podría superar cualquier blockbuster? Pues Rick y Morty te tienen una noticia y no es bonita. El episodio Ricker Than Fiction se mete de lleno en esa fantasía de sofá y palomitas, con todo el cinismo, caos y cameos épicos que solo esta serie sabe entregar. Pero ¿qué pasa cuando a tus ídolos los metes al mismo horno de autocrítica que tú evitas como a un reboot innecesario? En este episodio, Rick se harta de Maximum Velocity, una franquicia de películas que claramente representa todos los tropos agotados del cine moderno. Así que decide que puede hacerlo mejor. El resultado, una IA llamada Mobilizer que convierte cualquier idea en un guión de película al instante, porque claro, nada puede salir mal con una máquina de escribir autónoma y ególatra. Rick y Morty acaban absorbidos al estilo Tron en una película generada por IA, mientras James Gunn, interpretándose a sí mismo, intenta robar la tecnología. Gunn busca consuelo en Zack Snyder y los dos reflexionan sobre el arte, la crítica y cuánto músculo puede tener un director sin explotar la camisa. Todo esto mientras Jerry protagoniza Space Jam 7 en una escena postcréditos que mezcla Velociraptors y Speedy González. Lo mejor de este episodio es sin duda lo meta que se pone sin romper su propio filtro. Los cameos de Gunn y Snyder no solo son guiños, son sátira y homenaje a la vez. El guión se burla de los fans que creen que pueden escribir mejores historias desde Reddit, mientras también les da el protagonismo que siempre han soñado para demostrar que no es tan fácil. El episodio está cargado de humor autorreferencial y crítica a la industria, pero a ratos tanta metacomedia puede sentirse como si la serie estuviera dándose palmadas en la espalda a sí misma. Hay momentos donde el caos amenaza con comerse el corazón del episodio, pero lo salva una ejecución brillante, rápida y mordaz que nos recuerda por qué Rick y Morty siguen siendo reyes del absurdo inteligente. Pero detrás de los Velociraptors calientes y los chistes sobre el Snyderverse hay una verdad dolorosamente real. La industria del entretenimiento está jugando con fuego. La IA, los robots infinitos, las franquicias ordeñadas hasta el último centavo. Rick y Morty no solo se burla de todo esto, lo disecciona con bisturí de sarcasmo. La aparición de Gunn y Snyder no es solo para reír, es un mensaje. Ni siquiera los grandes están exentos de crítica ni del agotamiento creativo. Y ese diálogo de Snyder sobre tener un corazón más grande que sus bíceps es tan ridículo como honesto. Este episodio no es solo de los más divertidos de la temporada, es un espejo deformante de la cultura pop actual, y si te incomoda, tal vez es porque te está reflejando demasiado bien. ¿Alguna vez te has sentido como alguien que no es ni el héroe, ni el villano, ni siquiera el alivio cómico? ¿Solo estás ahí? Bienvenido al mundo de Jerry Smith, el equivalente humano a un fondo de pantalla de oficina. Irrelevante, pero de algún modo reconfortante. Pero ¿qué pasa cuando ese hombre invisible decide irse de mochilas multiversal con una versión con barba de sí mismo? Sí, suena idea de borrachera en un bar interdimensional, pero eso es exactamente lo que Nomadland nos sirve con una sonrisa incómoda y un toque de existencialismo con barba incipiente. La historia comienza, como siempre, en un caos cotidiano en casa de los Smith, donde discutir es la forma principal de comunicación. De pronto aparece Mort, un Jerry vagabundo de otra realidad que convence a nuestro Jerry de irse a dar un rol por el camino.
una ruta interdimensional solo conocida por Jerrys marginados de distintos universos. Desde un mundo donde todo lo que se dice es bla hasta una realidad congelada, donde la familia Smith son literalmente paletas heladas, la aventura transcurre como si Eat, Pray, Love hubiera sido escrita por un fan de ciencia ficción con problemas paternos. Lo que comienza como un paseo de descubrimiento termina con una parada en Grand Central, un lugar gobernado por el jefe Jerry, una especie de Tony Montana con inseguridades paternas y un esclavo Rick. El episodio tiene momentos que brillan como gemas multiversales. Ver a Jerry interactuar consigo mismo es oro puro. El contraste entre su constante inseguridad y la actitud cara dura de Mock es una dinámica inesperadamente tierna. El ritmo del episodio es ágil, con gags absurdos y realidades cada vez más ridículas. Smiths con forma de cabra, ¿por qué no? La escena postcréditos es una joya. Rick y Jerry conectando emocionalmente mientras ven Naked and Alone, totalmente desnudos. El contra, si es que hay uno, es que el episodio puede sentirse como un relleno emocional en medio de una temporada más centrada en Rick. Aunque entretenido por momentos, da la sensación de que el guión quiere decir algo profundo sobre Jerry, pero luego se distrae con una rata gigante. Pero ahí está la magia. Nomadland no solo es un road trip cómicos por el multiverso con stops en la tristeza y el absurdo. Es una carta de amor retorcida a Jerry. Es el personaje al que todos miran por encima del hombro, pero que demuestra tener más estabilidad emocional que Rick con una caja fuerte llena de antidepresivos. Mock le sirve como espejo. Al pensar que su familia lo subestimó, terminó haciéndoles lo mismo. Al final, la enseñanza es clara. Incluso el más olvidado puede ser el eje emocional de un universo o de varios. Y si Rick, el nihilista supremo, acepta compartir tiempo y palomitas con Jerry, tal vez, solo tal vez, no estemos valorando lo suficiente al tipo que solo quería desayunar su cereal en paz. ¿Quién dijo que reconciliarse con tu hijo alienígena sería cosa sencilla? En el penúltimo episodio de la 8ª temporada de Rick y Morty, Morty se enfrenta a un reto muy familiar pero envuelto en un manto de locura y existencialismo propio de la serie. Mientras tanto, Rick y Summer tienen un encuentro con las Parkers en un restaurante que predice antojos o algo así. ¿Qué nos dice este episodio sobre familia, destino y basura cósmica? Prepárate para un viaje que mezcla lágrimas, risas y toneladas de chatarra intergaláctica. Todo comienza con una clásica escena de desayuno en casa de los Smith, que como todo en Rick y Morty, rápidamente se transforma en caos interplanetario. Morty recibe una llamada. Su hijo alienígena, Morty Jr., está internado en el hospital. ¿Recuerdan a Gwendolyn, la robot de la primera temporada? Pues sí, esto se remonta a eso. Morty Jr., ahora un novelista existencial con daddy issues del tamaño de un agujero negro, quiere reencontrarse con su madre, que fue arrojada por Rick a un portal de basura interdimensional. Mientras tanto, Rick y Summer tienen su propia mini aventura en un restaurante que predice lo que vas a comer antes de que se te antoje y que, por supuesto, está dirigido por 3 entes psíquicas llamadas las Cox. Todo escala rápidamente. Summer secuestra a las Cox, Rick se enamora de ellas, o mejor dicho, les ve una gran utilidad para él, y Morty termina en una ciudad creada por desechos, poblada por robots pizza y lectores fanáticos. El episodio tiene sus momentos brillantes y otros, bueno, más reciclados que la dimensión de basura. A favor, el regreso de Morty Jr. trae un cierre a un arco que muchos pensaban olvidado, y el universo de Garptopia está lleno de detalles deliciosamente absurdos. Las Cox son una sátira excelente del de libre albedrío con chef hats. Y ver a Rick enamorarse de un postre es oro puro. En contra, el ritmo del episodio a veces se siente como una licuadora a medio lavar. Mezcla demasiados ingredientes y algunos no terminan de cuajar. La línea emocional entre Morty y su hijo pierde fuerza entre tanto caos, y al final no tiene el mismo punch que otros capítulos icónicos de la serie. Pero si escarbamos entre la basura, este episodio no es solo una comedia frenética. Es una meditación camuflada sobre la reconciliación, el abandono y lo que significa crecer cuando tus padres son 2 desastres andantes. Morty intenta redimirse como padre, Rick como figura emocionalmente funcional y Junior como autor. Bueno, como autor lucrativo. Cada personaje quiere rehacer su historia, encontrar sentido entre los escombros de lo que dejaron atrás. Al final, incluso las Cox, entes que representan el destino, deciden renunciar al orden establecido y abrir un food truck. Porque si Rick y Morty nos ha enseñado algo, es esto. No importa si eres un dios del tiempo, un robot abogado o un adolescente interdimensional. Todos estamos intentando salir del basurero con algo de dignidad, y si es posible, con un pastel en la mano. ¿Qué pasa cuando el recuerdo ideal de ti mismo se convierte en tu peor enemigo? ¿Y si la única forma de salvar a tu hija es borrar lo único que te mantiene conectado con tu humanidad? El final de temporada de Rick y Morty no solo lanza estas preguntas como bombas mentales, sino que las explota una por una en un episodio que tiene más capas que la mente de Rick, literalmente. Si pensabas que ya habías visto lo más profundo de la serie, espera a ver cómo la nostalgia, el dolor y los clones emocionales pelean por un lugar en tu conciencia.
El episodio arranca con un Rick más vulnerable que nunca, lidiando con una cita que se complica y recuerdos que ya ni siquiera puede confiar. El detonante es Book Ain, una ex compañera alienígena de la Resistencia con la que Rick sale casualmente hasta que ella sugiere llevarlo a una ceremonia familiar. Esto activa una avalancha emocional cuando Rick admite que apenas recuerda a Diane, su fallecida esposa, gracias a un dispositivo que Rick Prime usó para borrarla de todas las dimensiones. Las cosas se descontrolan cuando Jerry de la nada comienza a recordar a Rick como el mejor padre del mundo, y eso solo puede significar una cosa: algo o alguien está manipulando recuerdos. Ese alguien es Rick del Recuerdo, una versión digitalizada y mejorada emocionalmente del propio Rick, que se había quedado atrapado en la mente de Jerry tras un intercambio mental de episodios pasados. Este Rick ideal empieza a alterar los recuerdos de Beth, haciéndole creer que puede recuperar a su madre Diane si lo ayuda. El caos emocional que se desata es digno de una tragedia griega. Beth del espacio termina aparentemente muerta. Rick se ve forzado a borrar los recuerdos de su hija para salvarla, y Rick del Recuerdo escapa con Diane del recuerdo al espacio mental del hormiguero. Todo esto mientras Rick pierde una pelea intergaláctica de honor frente a un ex celoso y recibe el visto de su interés amoroso. Nada dice final de temporada como una guerra psíquica y un corazón roto. Más allá del drama y las explosiones neuronales, este episodio es una radiografía emocional de Rick Sánchez. Su viaje ya no solo trata de ciencia y sarcasmo, sino de retención. Al final, Rick reconoce que sus recuerdos de Diane no eran reales, sino proyecciones de lo que él quería creer. También entiende que el amor no se mide en cuanto idealizamos a alguien, sino en las acciones que tomamos para sanar a los que nos rodean. Hot Rick no solo cierra la 8ª temporada con fuerza, sino que reconfigura el alma de Rick, demostrando que incluso las mentes más rotas pueden, de vez en cuando, dar pasos hacia la sanidad, aunque sea a través de un cerebro de hormiga digital. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra Ahora. Triste que una versión buena de ti muriera. Era un ser abstracto, nunca estuvo vivo.